Bienvenidos buscadores al podcast. Os traigo la reseña de la serie El Rastro, que podéis ver en Netflix porque me ha llamado mucho la atención cómo refleja el trabajo con archivos a la hora de realizar una investigación por homicidio. Primero os voy a poner en contexto, pero sin destripar la serie ni su desenlace. Esta es una miniserie sueca de 4 capítulos y está basada en un hecho real. Un doble crimen que sucedió en la localidad de Linköping, creo que lo he dicho bien, y que se convierte en una de las investigaciones más relevantes de Suecia por su duración, ya que se alarga casi 2 décadas. Y porque este crimen, que se hizo a plena luz del día, con 2 víctimas sin ninguna relación, se resolvió gracias al trabajo de la genealogía del ADN. En esta serie se ven varios elementos muy interesantes sobre una investigación. Se ven los recursos que se usan, las limitaciones, las dificultades para acceder a algunos datos y el uso de la genealogía, una ciencia auxiliar que marca una diferencia respecto a lo anterior, pero no solo en Suecia, sino en el resto de Europa. Durante los 4 capítulos que dura la serie, ya os he dicho que es una miniserie que yo me vi de una sentada, y los 16 años que dura la investigación de este doble crimen, la serie muestra cómo el detective y el equipo que está a cargo de la investigación, y además de una forma totalmente obsesiva, generan un archivo sobre el caso que está perfectamente descrito. La serie y las diferentes conversaciones entre los personajes hacen referencia a los datos que están muy bien descritos, muy bien organizados y muy bien archivados, ya que las características del crimen y la falta de indicios a la hora de relacionar a los sospechosos obligaron a realizar una investigación con un nivel de exhaustividad muy elevado. El crimen solo tuvo una testigo que pudo describir, y además lo describe sin demasiado detalle, al asesino. La policía cuenta con el arma homicida, cuenta con la gorra del asesino que tiene restos de su ADN y se crea un perfil de un varón de entre 18 y 30 años, pero nada más. Y además era tremendamente vago para poder realizar una identificación concreta porque no había elementos que permitieran buscar un origen a este asesinato. Se buscaron orígenes políticos y se buscaron orígenes religiosos, ya que uno de las víctimas, un niño, era de origen libanés, pero nada permitía crear un vínculo entre lo que había pasado y el posible asesino. Por lo tanto, tuvieron que realizar un barrido muy exhaustivo con todas las opciones posibles. Y cada elemento que se investiga tiene una serie de variables y están perfectamente documentadas. Esto es un claro ejemplo de la exhaustividad en una investigación, cuando tienes que abrir mucho el campo de acción y tener en cuenta todas las opciones. La exhaustividad en sí no implica abrir el campo de acción, no acotar, sino implica que debes tener en cuenta todas las variables que están asociadas a cada elemento y tienes que tenerlas en cuenta para al final poder trabajar con esos resultados, con lo cual realizar una investigación exhaustiva implica al final una cantidad de trabajo muy elevada. Usar la genealogía genética para identificar al asesino fue determinante y es lo que colocó a este suceso como pionero en métodos de investigación. El método de trabajo une 2 elementos. Por un lado, la genética del ADN y por el otro, la genealogía, y se denomina genealogía del ADN ancestral.
La genealogía por ADN permite conocer nuestros orígenes familiares a través del análisis del ADN. Con una muestra de saliva se pueden analizar diferentes tipos de ADN para descubrir coincidencias con otros usuarios en las bases de datos y así poder construir árboles genealógicos e incluso identificar ancestros en otras regiones del mundo. Pero no se basa en la investigación, por ejemplo, de partidas de nacimientos o archivos históricos. La diferencia de la genealogía del ADN ancestral es que utiliza el análisis del ADN para investigar la historia familiar y recurre a la genealogía para describir el linaje que coteja con la consulta de los registros civiles. El linaje es la ascendencia y descendencia de una familia. Pero como todo método científico necesita dos elementos fundamentales. Por un lado necesita la muestra de ADN y la base de datos donde cotejar estas coincidencias, donde comprobar si hay coincidencias o no. También necesita consultar diferentes fuentes de información para establecer o detectar o concretar las posiciones geográficas del linaje y su evolución, ya que las familias, por miles de motivos, se mueven de las ciudades por trabajo, por miles de motivos. Entonces, un apellido hace referencia a un sitio, pero no necesariamente su linaje se mantiene en ese sitio. Una de las fuentes que se cita es, por ejemplo, Family Tree, pero existen numerosas plataformas que sobre una base de trabajo de carácter colaborativo permite crear un árbol genealógico y establecer posibles conexiones con otros árboles genealógicos generados por otros usuarios, que pueden estar en diferentes partes del mundo, pero existe el mismo problema. Carece de exhaustividad, ya que no todo el mundo tiene en esa plataforma creado su árbol genealógico, con lo cual la base de datos está limitada a los usuarios. Aquí vemos que el problema de cualquier investigación, del carácter que sea, es el repositorio que alberga toda la información y todos los datos al que nosotros accedemos para su consulta. El uso de registros públicos para investigaciones de carácter forense es algo habitual, pero en el caso de Suecia tiene algunas limitaciones y esto lo señalan en varios momentos de la serie. La consulta de registros públicos por parte de la policía se encuentra limitada por la protección de datos y esto supuso, al final de la investigación, tener el tiempo en contra. Después de casi 20 años trabajando, cuando se incorpora esta técnica, la de la genealogía del ADN ancestral a la investigación, requiere esa consulta a una serie de registros que son registros civiles, donde se ven las actas tanto de nacimiento como de matrimonio para poder establecer ese linaje y ese árbol genealógico. Se hace referencia en la serie varias veces que no pueden o que están limitados a la consulta de estos registros por el tema de la protección de datos, con lo cual en el impasse desde que le avisan los superiores hasta que se hace efectiva esa prohibición o esa limitación a la consulta es cuando ellos aprovechan para realizar todas las indagaciones que necesitan. ¿Para qué? Para así acotar el número de sospechosos, aunque en este caso llevaría a un 100% de coincidencia y se eliminaría esta denominación de sospechoso, ya que se pasa de tener indicios a tener certeza.
Teniendo restos de ADN del asesino en 2004, que es una fecha lo suficientemente reciente para generar ya un perfil que permita identificar. Pero el límite era, identificar al asesino me refiero, el límite era que era esa consulta a las bases de datos. Como he dicho antes, el problema es dónde puedes realizar esa consulta y que ese sitio albergue suficiente información para poder realizar las comparaciones. En este caso, el límite era la base de datos de la policía en la que realizar las consultas. Por eso hay una fase muy importante de un cribado y además de bastante exhaustividad en la que se pide a toda la población que cumpla con ese perfil, varones de entre 18 y 30 años, que den sus muestras de ADN de forma voluntaria para poder generar una base de datos lo suficientemente amplia para cotejar opciones. Y hay algunas personas que no dan ese ADN, con lo cual estas consultas están siempre limitadas a la exhaustividad. Una vez más, volvemos a ese concepto de exhaustividad en un método de investigación. Dieciséis años después, y con la ayuda de la genealogía, se redujeron las posibilidades a dos personas, y una de ellas tenía el 100% de coincidencias. Pero tal y como el propio genealogista explica en la serie, existen posibles puntos de inexactitud a la hora de acotar las opciones, a la hora de determinar cuál es el linaje, cuál es ese árbol genealógico de cada persona, que es, por ejemplo, las infidelidades. Combinar ciencia y archivo histórico es eficaz, pero claro, existen hijos nacidos fuera del matrimonio y que habitualmente no se incluyen en esos registros civiles y no se les da ese apellido familiar, con lo cual no irían incluidos en los linajes, puesto que no permite incluirlos porque no están reconocidos e inscritos, con lo cual es un punto de inexactitud a la hora de ir describiendo y formando ese árbol genealógico. Esta serie, aunque trata sobre la investigación de un crimen, no es una serie que incluya detalles sórdidos. Es más, tiene un componente emocional bastante elevado y además diría que casi tiene más peso el tema emocional y el devenir de los personajes a lo largo de los años de investigación que casi el propio crimen. Pero de forma bastante discreta, y aunque no centra toda la atención en eso, sí que se ve de forma bastante más permanente que en otras series sobre investigación forense el trabajo en archivos. Podemos ver cómo recurren a la consulta de diferentes tipos de archivos, y esto no es común, cómo se custodian las pruebas en archivos rodantes, las limitaciones legales suecas, la consulta de partidas de nacimiento, de registros civiles con esos legajos que hay que consultar con guantes y muchas fuentes de información primarias, en su mayoría están implicadas en cualquier investigación. La genealogía como ciencia auxiliar es una herramienta que se incorpora no solo dentro de la historia, sino, como vemos, es un apoyo para acotar la búsqueda de información en muchas otras áreas. Insistir en la importancia a la hora de acotar, a la hora de contextualizar un estudio, es la forma que tenemos de garantizar que los resultados que obtenemos van a estar más cerca de la verosimilitud o de la certeza que de los meros indicios. Por eso es importante aprender y formarse en métodos de investigación, pero no solo porque nos dediquemos a ello de manera profesional, sino porque es una forma de organizar la cabeza. En la serie se indica que el detective
que lleva la investigación ha sido campeón olímpico y tiene una carga mental bastante importante. Incluso él mismo hace referencia a su tren de pensamiento, que es una forma de entrenar la cabeza para poder desenvolvernos no solo en nuestra profesión, sino en la vida. Esta serie, si os gustan las investigaciones criminales, si os gustan las series suecas y os gusta ver y os interesa ver cómo se desarrolla una investigación policial, os recomiendo que la veáis. Es una serie que se ve muy bien porque ya digo que no tiene esos detalles sórdidos que tienen otras series que son excesivamente, para mi gusto y a mi juicio, excesivamente desagradables. Y nos permite ver cómo se desarrolla y el desenlace de una investigación de estas características. Así que, buscadores, nos vemos en el siguiente podcast. Como siempre os digo, si os ha gustado, dadle un like y compartid esta información y suscribíos al canal.